Estamos ya, no sé si una o dos más enseñanzas, aparte de esta, sinceramente no lo sé, quizás una más, dos, no sé. Pero ya estamos terminando nuestra carta, esta serie de exposiciones de la carta a los Efesios. Hoy vamos a tocar el tema número 43. Seguimos en la armadura del creyente. Esta sería la parte 5 y hoy vamos a ver la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Y vamos a leer, hermanos, Efesios capítulo 6 a partir del verso 10 al 17. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, realmente es muy alentador ver la forma en cómo el apóstol Pablo comienza y termina esta carta. Pablo dice en el comienzo de esta carta que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Después de eso, Pablo nos explica lo que eso significa en términos concretos. Y Pablo dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que fuimos predestinados, adoptados, redimidos, perdonados, que Dios nos hizo herederos juntamente con Cristo, que Dios nos selló con su Espíritu Santo, asegurándonos la redención final. Pablo nos dice que Dios nos hizo ciudadanos de su reino, que nos hizo miembros del pueblo de la fe, compuesto de judíos y gentiles, haciéndoles estos dos pueblos un solo pueblo en Cristo. Y así sigue diciendo el apóstol Pablo, dando detalles, escuchen esto, de los grandes privilegios que tenemos como creyentes, como cristianos. Pero al llegar al final de la carta, vemos a estos mismos hombres, a estos mismos cristianos tan privilegiados, bendecidos por Dios en medio de una batalla mortal. Los vemos de rodillas, fortaleciéndose en Dios y en el poder de su fuerza. Y vestidos o vistiéndose toda la armadura de Dios para poder permanecer firmes en esta batalla. Hermanos, aquí no vemos triunfalismo, aquí no vemos triunfalismo, aquí lo que vemos es a personas, sí, bendecidas con toda bendición espiritual, pero también vemos al mismo tiempo a estas personas peleando de rodillas en una batalla que, como dice Pablo, no es carnal, sino espiritual. Una batalla contra nuestros deseos pecaminosos, contra el pecado y el diablo. Una batalla contra las filosofías de este mundo que se han levantado en contra de la verdad de Dios, en contra de su santidad. Por eso, mi hermano, y yo quiero llamar tu atención, por eso la suma importancia de estar conscientes de lo que significa ser cristiano.
no de lo que tú percibes, no, de lo que dice la Biblia que es un cristiano, ser nacido de Dios realmente, ser nacido de Dios realmente, y de saber que nuestra ciudadanía no está aquí de este lado del cielo. Hermano, pronto nos iremos, pronto nos iremos, pronto estaremos en la presencia de nuestro Dios, porque tenemos una esperanza viva, que es Cristo en nosotros. Mis hermanos, nuestra salvación está asegurada en Cristo porque Él la ganó por nosotros. Si tú creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres salvo. Asegúrate de que eso sea una realidad en tu vida. Asegúrate que tú estás confiando en los méritos de Cristo, no en lo que tú haces. Asegúrate de que tú estás descansando en la gracia. Y cuando digo descansando en la gracia, no estoy hablando de quedarnos cruzados de brazos y no hacer nada. No. De que si tú confías en la gracia, vives también de acuerdo a esa gracia. Asegúrate de eso, hermano, porque Él ganó la salvación por nosotros. Por lo tanto, lo único que nosotros debemos hacer es permanecer en Él y confiar en que Él nos llevará a su presencia un día. Esta esperanza, mis hermanos, proporciona tal consuelo que el alma afligida, como decíamos el domingo pasado, puede sonreír aún entre lágrimas. Es como un ungüento que sana a distancia. La esperanza del cristiano está en los cielos, no aquí, en los cielos. Pero hermanos, aunque nuestra esperanza está allá aún, esa esperanza cura todas las heridas que recibimos de este lado de la eternidad. Esto es lo que vimos el domingo pasado acerca del yelmo de la salvación o la esperanza de salvación que tenemos nosotros los cristianos. Pero no podemos detenernos más ahí, debemos continuar adelante. Pero hermanos, antes de empezar a analizar el lado B de nuestro texto, la espada del Espíritu, necesitamos pensar en algo. Y hermano, yo quiero que usted piense, ¿cuál es el elemento principal de esta armadura? ¿Cuál es el elemento principal? No el más importante, porque por ser una unidad y porque es la armadura de Dios para el creyente, todos los elementos o las piezas de esta armadura son importantes. Pero ¿cuál es el primero de ellos? ¿Se acuerdan cuál es? ¿Ven qué rápido se nos olvida? ¿Por qué creen que la repetición y la repetición es la clave de la predicación? Porque olvidamos, ¿cuál es el primer elemento? El cinturón de la verdad. Es decir, la verdad de Dios revelada en su palabra. Hermanos, la doctrina bíblica es muy importante. Por tanto, si no conocemos, escuche esto, si no conocemos profundamente las doctrinas bíblicas, nos vamos a perder en el camino. Si no conocemos las doctrinas bíblicas, nos perderemos. Pero hermano, aunque la verdad de Dios revelada en su palabra es el primer aspecto en la armadura de Dios y el cual debemos conocer, no es lo único. Porque el apóstol Pablo nos habla de otras piezas de esta armadura de Dios que son igualmente importantes. En otras palabras, no solo debemos conocer la verdad de Dios, porque un cristiano puede conocer la verdad en su mente
y aún señalar el error en la enseñanza de otros, pero su vida no ser de valor para nadie. ¿Escuchó eso? ¿Están poniendo atención, hermanos? Voy a repetir eso otra vez. No solo debemos conocer la verdad de Dios revelada en su palabra, porque un cristiano puede conocer la verdad en su mente y aún señalar el error, y no solo de la enseñanza de otros, sino señalar incluso los errores de vida de otros, pero la vida de esa persona que conoce la verdad no ser de valor para nadie, porque lo que tiene es solo conocimiento. Es decir, no hay una vida práctica de ese conocimiento. De nada sirve, mi hermano, el conocimiento sin una vida consecuente con ese conocimiento y sin tener una vida de comunión con Dios, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Una vida de comunión con Dios. Hermano, escucha esto. Si Satanás logra engañarte al hacerte creer que por tu conocimiento de la verdad de Dios solamente, subraya eso, solamente si Satanás logra engañarte al hacerte creer que por tu conocimiento de la verdad de Dios solamente tú eres un hombre o una mujer espiritual, date por muerto. Date por muerto. ¿Por qué? Porque sí, mi hermano, debemos conocer y aferrarnos a la verdad de Dios en su palabra, por encima de todo. Pero, asimismo, debemos aferrar esa verdad. Porque, hermanos, ese ha sido un grave problema en la historia de la iglesia y en nuestra época es uno de los problemas más serios que enfrentamos. Conocimiento de la verdad, pero sin aplicar esa verdad en nuestras vidas. Si Satanás logra hacerte creer que porque tú sabes teología o sabes doctrina, pero tú no vives eso y él te hace creer que tú eres una persona espiritual, un hombre espiritual, darte por muerto, hermano. Porque debemos aferrarnos a la verdad de Dios, pero también debemos aferrarnos a vivir esa verdad. Y mi hermano, eso no se puede lograr sin tener una estrecha o muy estrecha comunión con Dios. Mis hermanos, ¿por qué digo esto? Porque mi hermano, por el solo conocimiento de la verdad, hoy en día hay muchos hombres en muchas iglesias tremendamente inmaduros. Hermano, Dios no solamente bendice el conocimiento sin práctica, no. Para que haya madurez en tu vida necesitas conocer la verdad y esforzarte igualmente por vivir esa verdad. Ahí es cuando recibimos toda la bendición de nuestro Dios para ir madurando. Si nosotros somos personas que solamente pasamos tiempo leyendo la Escritura, pero nos comportamos como hijos del demonio, hermanos, eso es la cosa más horrible. Así que sí, debemos ceñirnos el cinturón de la verdad, pero también debemos ponernos todas las otras piezas de la armadura igualmente, porque como hemos dicho, en estas piezas no podemos elegir cuál sí y cuál no ponernos, porque es una unidad. De hecho, hermanos, todas esas cosas que Pablo menciona como la armadura de Dios es Cristo. Él es la verdad, Él es la fe, Él es todo, hermano. Él es el Evangelio, Él es la palabra. Es Cristo, mi hermano. No podemos hacer una dicotomía o una diferencia. No podemos, hermanos, escoger qué ponernos y qué no. Por lo cual, hermanos, debemos continuar con la última pieza de la armadura de Dios, que es la espada del Espíritu. Así que pasemos a nuestro texto después de esta pequeña introducción. Efesios 6, 17. Dice Pablo:
y tomad el yelmo de la salvación y la espada que es el Espíritu, la espada del Espíritu, perdón, que es la palabra de Dios. Hermanos, hemos llegado a la sexta y última pieza de la armadura del cristiano, o la armadura de Dios para el cristiano, la espada del Espíritu. A lo largo, mi hermano, de la historia, la espada ha sido la pieza más necesaria de la armadura del soldado. Y se ha utilizado más que ninguna otra de las armas. La espada es un arma tanto ofensiva como defensiva. Ha sido usada para protegerse uno mismo del daño o para atacar al enemigo y vencerlo. Hermanos, para un soldado era necesario recibir una rígida formación sobre el uso adecuado de la espada a fin de poder obtener el máximo beneficio de ella. Por lo tanto, hermano, todos los soldados cristianos necesitan el mismo rígido entrenamiento para saber cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mi hermano, puesto que todo cristiano se encuentra en una batalla espiritual en contra de las fuerzas satánicas, demoníacas de este mundo, necesitamos saber cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu. Solo entonces, hermanos, esta espada se convertirá en una defensa efectiva contra el enemigo y será un arma ofensiva para la destrucción de fortalezas que son el error y la mentira. Y hasta ahora, mis hermanos, el apóstol Pablo nos ha dicho cómo defendernos de los ataques del enemigo. Es verdad que debemos permanecer firmes en nuestra fe, pero también, hermanos, debemos conquistar un reino, por así decirlo. Y para ello, el apóstol Pablo nos dice que se nos ha dado un arma sumamente poderosa. ¿Cuál es esa arma? La infalible, inerrante y toda poderosa palabra de Dios. Y mi hermano, Pablo dice que esa arma o esa palabra de Dios, Pablo le llama la espada del Espíritu. Y Pablo le llama así, hermanos, la palabra de Dios, a la palabra de Dios, la espada del Espíritu. ¿Por qué? Primero, porque fue el Espíritu quien la inspiró. Esto es lo que encontramos en 2 de Pedro 1:21. Escuchen. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segundo, Pablo le llama que es la espada del Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien nos ayuda a entender la palabra correctamente. Juan 14:26 y luego 16:13. Pero veamos Juan 14. Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16:13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y número 3, Pablo le llama, en tercer lugar, la espada del Espíritu,
porque es el Espíritu quien aplica esa palabra a nuestros corazones. Mire lo que dice Hechos 16, 14 y Juan 16, 8. Hechos 16, 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y escuchen ahora, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es el Espíritu. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es por eso, mi hermano, que cuando la palabra es predicada fielmente, el poder del Espíritu Santo se manifiesta para salvar a los incrédulos y para edificar a los creyentes. Esa es la razón, mi hermano, de por qué debemos insistir en predicar la palabra de Dios y solo la palabra. De hecho, hermanos, aquí yo quiero hacerte una invitación, que de mi parte es una invitación, pero de la palabra es un mandamiento. Anótate para salir a evangelizar, porque vamos a tener la oportunidad de irnos todos a predicar el evangelio. Todos. Eso es un mandamiento de Dios para ti y para mí. Ahora, yo no sé cómo lo estés llevando a cabo, pero si tú estás predicando el evangelio en tu casa, a tus vecinos, estás tomando un tiempo para salir allá a tu colonia, está bien. Gloria a Dios por eso. En ese caso, podemos decir, ok, el hermano lo está haciendo en ese caso, pero si tú no estás haciendo eso, hermano, preocúpate, porque es un mandamiento que no podemos violar, ¿vale? Y si el domingo vamos a ir todos, y los que no han predicado el evangelio, hoy, bueno, en ese tiempo tendrás la oportunidad de ir. Los diáconos adecuados para que tú recibas cierta instrucción. Hermanos, debemos predicar la palabra. Y mis hermanos, así como en aquellos días, escuche esto, así como en aquellos días era tan absurdo que un soldado saliera a pelear sin su espada, así de absurdo es llamarse cristiano y no leer y meditar en la palabra de Dios. Es decir, así de absurdo es no tener un conocimiento de la palabra de Dios o alguna destreza en el uso de esta arma. Mis hermanos, el resto de la armadura se compone de piezas defensivas: el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo y el yelmo. Pero la espada defiende al cristiano a la vez que hiere a su enemigo. Mi hermano, si no conoces la palabra de Dios, la pregunta es: ¿cómo peleas contra las filosofías que se han levantado en contra de la palabra de Dios? Aunque, hermano, la palabra de Dios se defiende a sí misma, pero necesitamos conocerla nosotros para poder luchar eficazmente. Escuche lo que dice William Gurnall, y cito: por muy gloriosas sean las demás piezas de la armadura del cristiano, desarmado si no llevara la espada en la mano. Al creyente lo despojarían de todas sus virtudes sin esta espada para defenderlas y defenderse contra la furia de Satanás. ¿Escuchó eso? Yo no sé cómo explicar esto, pero déjeme poner un ejemplo. ¿Cómo te enfrentas a una tendencia que hoy decimos, que hoy se dice, por ejemplo, que Dios es amor y que mientras dos personas se amen, y si tú no conoces la escritura, que dos personas se amen, sea como sea, el amor debe predominar? ¿Cómo debates eso? Si no conocemos la palabra. Entonces, si no llevas la espada en la mano, serás despojado de todas las otras virtudes.
si cedes a eso. Fin de la cita. Hermanos, si la palabra de Dios es la verdad absoluta, es inmutable, es autoritativa y no está sujeta a la opinión humana ni a la subjetividad, por lo tanto, si no la conocemos, otra vez la pregunta, ¿cómo hacemos frente a las malas enseñanzas que hoy se han levantado y que han salido del mismo infierno? ¿Cómo hacemos frente a eso? Pero ahora escucha esto, mayor aún, ¿cómo luchamos contra nuestra propia acerca de Dios y de su deseo para aquellos que han recibido la salvación por gracia? Es decir, ¿cómo desea Dios que sus hijos vivan si no conocemos la palabra? Yo no sé si Sergio, Toño o todos los hombres aquí, Gabriel, Rogelio, hemos entendido ya completamente el matrimonio de tal manera que ya no tenemos ningún error. Bueno, constantemente tenemos que ir a la palabra, porque hay aspectos de nuestra vida que no encajan con la palabra, porque los ignoramos. Como a lo que me enfrenté yo acerca de mi matrimonio. ¿Dónde debe estar centrado mi matrimonio? En Dios, sí, pero hay una segunda persona que Dios ha traído a mi vida y que debe estar centrado ahí. No son mis hijos, es mi esposa. Y yo siempre he tenido en cuenta eso, pero hay aspectos que yo desconocía. Entonces, hermano, ¿cómo luchamos contra nuestra propia perspectiva acerca de Dios y de su deseo para con aquellos que han recibido la salvación por gracia, de cómo Dios quiere que vivan estos hijos de Él? Porque, hermano, la idolatría no solo es un pecado de los que no conocen a Dios, sino de los hijos de Dios también. En otras palabras, mi hermano, para los cristianos, escuche esto, y de verdad esto yo lo digo con mucho dolor, para los cristianos cualquier cosa es mejor que Dios. Y no me digas que no, hermano. Solo piensa qué es lo primero que haces durante la mañana. No me digas que no hay mejores cosas para ti que Dios. Yo puedo entenderte que tú digas aquí que Dios es todo. Eso lo entendemos en papel, pero en la práctica es completamente distinto. Para los cristianos, cualquier cosa es mejor que Dios. Escucha, el fútbol, la tecnología, el entretenimiento, el sexo, si hablamos de yugos desigual, cualquier otra cosa es mejor que Dios. El dinero, la comodidad, cualquier otra cosa es preferible que Dios. Esto nos puede llevar a vivir, hermanos, como si Dios no existiera, o pensar que no hay verdades absolutas o que tampoco hay consecuencias de preferir otras cosas más que a Dios. ¿Alguna vez te cuestionarás y dirás que el infierno no existe, que todo es una invención de los religiosos, de aquellos que quieren meter a la iglesia en temor y decirle, si pecas te vas a ir al infierno? No, hermano, no. El infierno es una realidad, estemos de acuerdo o no, o se lo queramos adjudicar a los religiosos o no, es una realidad. Y está ahí no para los hijos de Dios, sino para aquel que ha rechazado a nuestro Dios y el Evangelio. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a eso en el desierto. Pero el Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos usar esta palabra del Espíritu. Vayan conmigo
a Mateo capítulo 4, a partir del verso 1, vamos a ver cómo usar esta espada o esta palabra del Espíritu. Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, y aquí Satanás cita el Salmo, escuchen lo que citó Satanás, el Salmo 91, verso 11 y 12. Échate, le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Habrá momentos en que muchas personas citarán la Biblia fuera de su contexto. ¿Y cómo vas a poder debatir eso o decirle: esto no es así como tú lo ves, es de esta forma? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Ahora, hermano, escrito está no es una fórmula mágica que con tan solo decirla nosotros venceremos la tentación. No, no, no. Para poder decir escrito está, debemos conocer la palabra de Dios previamente, y así poder luchar o pelear en contra del engaño, en contra de la tentación, en contra de la mentira, en contra de la culpa y las acusaciones del diablo que seguramente traerá sobre ti. Pero otra vez, mi hermano, ¿cómo podremos enfrentar eso si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo podremos decir no a tentaciones que parecen ser inofensivas si no conocemos lo que Dios opina de eso y que está revelado en su palabra? ¿Cómo podremos decir no aún en aquellas cosas que son buenas y legítimas, como el comer, por ejemplo, o el vestir? ¿Cómo puedes luchar con eso? ¿Cómo puedes saber que lo que tú estás comiendo o la cantidad que estás comiendo está honrando a Dios? Cosas tan legítimas. Y no me quisiera meter en el trabajo, hermanos, porque yo sé que muchos vamos a sentirnos ofendidos. Pero escúchame esto: si tu trabajo no te permite tener comunión con Dios, no te permite tener un tiempo para la lectura de su palabra y tú crecer espiritualmente, ¿cómo sabes que estás haciendo bien o que estás haciendo mal? ¿Cómo lo sabes? Necesitas ir a la palabra. Necesitas escudriñar la palabra.
¿Cómo sabes que tu vestir está honrando a Dios? ¿Cómo lo sabes? No se trata de lo que opino yo, no, ni de lo que dicen otras personas. No se trata de eso. No se trata, hermano, de lo que otras personas están haciendo o de lo que opina fulano de tal. No, se trata de lo que Dios dice en su palabra. Mis hermanos, para podernos defender eficazmente contra las acechanzas del diablo, en contra de eso, debemos decir como el salmista. De hecho, debe ser una realidad de nosotros. Vaya conmigo al Salmo 119, verso 11. Para poder defendernos de los ataques del diablo y aún de nuestros propios deseos, debemos decir como el salmista, Salmo 119, 11. Escuche, en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, tu palabra. ¿Para qué he guardado tu palabra en mi corazón? Para no pecar contra ti, para saber cuál es tu voluntad y no pecar contra ti. Versículo 18 del mismo Salmo 119. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista nos da a entender que él estaba leyendo, meditando en su palabra. Versículo 19, forastero soy yo en la tierra, no has de mí tus mandamientos, yo necesito conocerlos. Versículo 20, quebrantada está mi alma, escuchen, de desear tus juicios. ¿Cuándo? Cada domingo. Cada domingo, ni siquiera todos los días. ¿Nota que no dice eso? Ni siquiera todos los días, en todo tiempo. En todo tiempo. Mis hermanos, ¿cómo guardamos sus dichos en nuestro corazón para no pecar contra Él? ¿Cómo lo hacemos? Leyendo su palabra, meditando en su palabra. ¿Cómo son abiertos nuestros ojos? Meditando, leyendo su palabra. ¿Cómo miramos las maravillas de su ley? Leyendo y meditando en su palabra. ¿Cómo podemos llegar a desear los juicios de Dios en todo tiempo? Leyendo y meditando su palabra, descubriendo que sus juicios son justos, son buenos y perfectos. Escuche otra vez a William Gurnall. Con la espada de la palabra se impide que Satanás, con sus constantes ataques, robe las dulces consolaciones y virtudes de Dios que posee el cristiano. Yo no sé cómo alabas tú, pero cuando yo estoy alabando aquí ahora, hablando del domingo, porque lo puedo hacer toda la semana en casa, pero cuando estoy aquí, hermano, trato de que mi mente capte lo que la letra está diciendo para poder adorar a mi Dios con gozo y alegría, gozándome de este tiempo. Necesitamos hacerlo. Sigue diciendo, la palabra de Dios atemoriza a Satanás, que no puede superar el terror que le causa. Es la palabra, no eres tú, es la palabra vivida en nosotros. Solo con decir, dice William Gurnall, escrito está, Cristo hizo que el diablo se fuera confundido y aterrorizado. Los creyentes han hallado que el arma que mejor los defiende de las peores tentaciones de Satanás es esta, que Cristo mismo empleó. Escrito está. Pero otra vez, hermano, y es necesario aclarar, la palabra, mis hermanos,
que defiende al cristiano, esta frase no es algo que nosotros podemos decir de una forma mágica. Tienes que conocer la palabra y vivir la palabra. Debes hacer lo que Jesús. Conocer la palabra y vivir la palabra. La palabra, al mismo tiempo que defiende al cristiano, también hiere a su enemigo. En otras palabras, mi hermano, la palabra de Dios mata tanto como protege. No solamente impide que el creyente se rinda ante la tentación externa y que otras veces se genera en su interior, sino que la palabra mata las pasiones internas. Por eso debemos guardarlas en nuestro corazón, para matar esos deseos. Como dice Hebreos 4:12 también, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi hermano, así es como el creyente consigue la victoria. Cuando la palabra le revela sus deseos pecaminosos, sus intenciones, y el cristiano empieza a apartarse de esos malos deseos. Pero hermano, si tú o yo no leemos la palabra, no meditamos en la palabra y no tratamos de obedecer la palabra, hermano, caminarás confundido por este mundo. Y tú pensarás que eres la persona más espiritual, pero quizás vas camino a la destrucción. Mis hermanos, el creyente, cuando escudriña la palabra y la aplica a su vida, consigue la victoria, porque la palabra revela sus deseos y sus intenciones. Porque alguien que no tiene la palabra, que no escudriña la palabra, puede ser capaz de evitar contaminarse con el mundo temporalmente, pero al final será asesinado por aquella pasión que nunca fue destruida por el poder de la palabra. Y voy a citar nuevamente a William Gurnall, y esta es una cita más larga. Escuche. Las virtudes del Espíritu de Dios son necesarias para emplear bien la palabra. Pero ahora escuche. Pero de nada se ha abusado más que de la palabra, ya que los hombres acuden a ella, a la palabra, con corazones sin santificar. El hereje la utiliza como doctrina falsa. Esto sucede seguramente porque acude a ella sin el cinturón, ¿verdad? O la integridad de la verdad. Y si no permite, y Dios no permite que capte la verdad. ¿Por qué? Porque la persona se acerca con un corazón malo, con tal de torcerla y justificar sus hechos, sus actitudes, como cuando decimos, por ejemplo, en casa, que nos cachan en un pecado a nosotros, en una falla grave, y nos dicen, oye, pero lo que estás haciendo, lo que tú dijiste, no es de un cristiano. Y nosotros respondemos, ¿y a poco tú no? Bueno, hermano, eso Dios no permite que captes la verdad por el mal corazón. Sigue diciendo William Gurnall, y se endurecen aún más en sus concupiscencias. Adoran seguridad, escuche esto, por las imperfecciones de algunos santos y siguen revolcándose presuntuosamente en su pecado. Bueno, pues si el hermano fulano de tal se equivocó, pues a gozar, que el mundo se va a acabar. Pues si el Roger
tuvo una caída, pues yo me puedo aventar 4. Pues él es diácono, justificando sus pecados, justificando sus imperfecciones, tomando de ejemplo a los demás. Sigue diciendo: estos desvergonzados, qué duro es este cuate, estos desvergonzados acuden a la palabra con corazón impuro, esperando que la coraza de justicia los defienda de las tentaciones peligrosas. Piensen esto: mentirosos, chismosos, juiciosos contra otros, pero cuando se ven en una situación, el Señor está conmigo, Él me defiende. Pero eres bien mentiroso. ¿Y qué? Todos lo somos. Por eso dice William Gurnall: estos desvergonzados se acercan a la palabra queriendo que la coraza de justicia los defienda de las tentaciones peligrosas. En la fe que da vida a la verdad y a las amonestaciones de su conciencia, escuchen, se burlan de esta sagrada espada y exclaman desafiantes: tus amenazas temibles dicen que se acerca el juicio. Pues que se vea, que venga de una vez el juicio. Y esto lo dice de una forma sarcástica. Por eso el apóstol Pablo nos vistió primero con las otras piezas para entregarnos luego la espada, a fin de que hiciéramos buen uso de ella. Y esto tiene razón. Si la palabra de Dios, el cinturón de la verdad, no está realmente ceñida en tu corazón, todo lo demás, hermano, es simplemente inútil. Todo lo demás. Mis hermanos, fin de la cita. La Escritura, la Biblia, se ha revelado directamente al hombre. Y mis hermanos, debemos recibirla como la auténtica palabra de Dios, que contiene el camino perfecto de la fe y la vida. No debemos esperar más revelación de lo que ya está escrito, como dice el autor de los Hebreos. Hebreos 1, verso 1. Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La palabra. Así que si alguien viene y te dice que fue al infierno y vio a tu abuelita, no le creas. O que subió al cielo, pero que ella todavía no estaba, bueno, esa persona, y que vio a muchos en su iglesia que tampoco estaban, no le creas. Vea la palabra. Porque luego vienen esos profetas a ti y estás ahí y no duermes, porque desconoces la palabra. Sigo leyendo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mis hermanos, al hablar de las Sagradas Escrituras nos referimos a ambos testamentos que componen la palabra de Dios. Esos testamentos son el único cimiento sobre el que se asienta nuestra fe, como dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mis hermanos, las Escrituras salieron verdadera e inmediatamente de la mente inerrante y del corazón de nuestro Dios. Es por eso, hermanos, es por eso que esta palabra transforma los corazones de los hombres, porque salió del corazón de Dios. Mire lo que dice Pablo en Tito 3:16. Perdón, 2 Timoteo 3:16. Dice: porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. Y ahora escuche, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, si la palabra de Dios está en ti, te está edificando, te está redarguyendo, te está instruyendo, te está corrigiendo, a fin de que seas perfecto. Así que, hermano, estudia la palabra, medita en la palabra, vive la palabra. Es la única manera de defendernos contra las filosofías de este mundo. Miren, hermanos, de repente yo veo a César Vidal y como algunos que están en la línea de César Vidal, que son sus amigos, quizás no son cristianos, pero hay unos que sí, le hacen la pregunta a las mujeres. No sé si yo creo que todos aquí han visto algo de eso, y le preguntan a una mujer: ¿qué es una mujer? Y responden cada tontería. Hermano, ¿qué harías si a la hora de ir a evangelizar te encuentras con eso? ¿Cómo vas a enfrentar eso? Cuando te diga: bueno, pues es que eso depende de varios factores, ¿cómo te sientes? Es terrible, hermano, es terrible. Por eso la lucha no es de poder, es por la verdad. Porque Satanás, del mismo infierno, ha sacado esas filosofías y las ha clavado en el corazón de muchos. Y yo no sé, hermano, no sé, en algún momento un pastor dijo, yo no sé si eso sea verdad o no, pero dije, pues igual y sí, todas las cosas las creó Dios. Pero este hombre dijo: Satanás sabía que cuando el hombre probara el azúcar, iba a tener un exceso con ella y lo iba a destruir por medio del azúcar. Y a mí que me gusta tanto el azúcar, y no sé a cuántos aquí más, pero tenemos que cuidarnos. Pero yo no sé si eso es la verdad, hermano, pero si hablamos de los excesos, ¿no deberíamos cuidarnos? Y no solamente de eso. Así que, mi hermano, esta palabra es importante que la estudiemos. Así que voy sobre el final. Vamos a ver 4 cosas que nos animarán no solo a estudiar la palabra, sino a predicar la palabra. 4 cosas que son breves. Número 1, esta palabra, hermano, tiene poder para escudriñar lo más íntimo del hombre. La palabra de Dios conoce nuestros secretos y nos revela lo que hacemos en los lugares y los momentos más secretos de nuestra vida. Esta palabra está en ninguna otra cosa, en ningún otro lugar donde esta palabra puede entrar, en el corazón. La palabra entra como ninguna otra cosa puede hacerlo en nuestro corazón. A menudo la palabra predicada revela los motivos del pecador como si el pastor estuviera mirando por la ventana de su casa. Por lo tanto, mi hermano, si solo Dios es capaz de escudriñar el corazón, la palabra que hace lo mismo no puede provenir de ninguna otra fuente, sino solo de nuestro Dios. Él sabe más, hermano. Él sabe más acerca de nosotros que nosotros mismos. Por eso vea la palabra.
y te dejarás de justificar. Mire lo que dice Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Así que si en un momento que estás haciendo algo malo, tu corazón no te reprende, ve a la Biblia y entonces podrás ser frenado en tu maldad. Segundo, esta palabra tiene poder para convencer al hombre. La palabra puede quebrantar la resistencia del alma que se niega a humillarse ante nadie que sea Dios. Mis hermanos, ¿qué hay que pueda conmover como la palabra de Dios? Nada. Cuando Pablo, el apóstol prisionero, predicó ante Félix, este hombre tembló ante el poder de la convicción, la predicación del apóstol Pablo en Hechos 24. Usted puede llegar a casa y leerlo. En otra ocasión, Dios pudo atemorizar a los que derramaron la sangre de Cristo y despreciaron su doctrina, de forma que clamaron durante el sermón de Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos ahora? Vaya conmigo a Hechos 2, versos 36 y 37, dice: este suceso cuando Pedro viene y predica la palabra, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios, Señor y Cristo. Imagínense eso, ustedes mataron al Señor de todo el universo. Imagínense cuando les fue revelado eso. Al oír esto, verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya lo crucificamos, ya rechazamos su doctrina, ahora ¿qué hacemos? Y ahí donde les dicen: arrepentíos, arrepiéntanse de sus pecados. Mi hermano, estudia la palabra, predica la palabra, ve con tus hijos, predícales la palabra. Número 3, esta palabra tiene el poder para consolar. El dolor de la conciencia herida proviene de un fuerte sentir de la ira de Dios contra el pecado, y nadie puede sanarla sino aquel que es capaz de asegurarle al alma la misericordia que solamente perdona. Este poder está tan hondo en el corazón de Dios que solo Él puede ser el mensajero de esa extraordinaria noticia: yo te perdono si tú te arrepientes. Por tanto, mi hermano, la palabra que ofrece este consuelo solo puede provenir del único Dios vivo y verdadero. Y además, mis hermanos, de asegurarnos el perdón divino, la palabra llena el alma de gozo inefable y glorioso, como dice Primera de Pedro 1:8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermano, te puedes gozar en medio de la dificultad y decir: Señor, nada de lo que suceda aquí, bueno o malo, se compara con lo que vamos a recibir en aquel día. ¿Te puedes gozar con eso? ¿Puedes gozarte con eso, hermano? Mis hermanos, número 4, esta palabra tiene el poder para convertir a los incrédulos. El hombre es transformado en la naturaleza misma del Evangelio y regenerado por el Espíritu que se manifiesta a través del Evangelio. Al convertirse el alma, los ciegos ven. Es decir, antes estaban en tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Ahora pueden ver su gloria. Los cojos andan. Es decir, los pies del alma corren libremente tras el Señor, su Señor. Mis hermanos, la palabra moldea el corazón y cambia tanto a la persona que ya no es la misma. Cristiano,
Si tú eres cristiano, algo debió impactar tu corazón de manera que haya cambios. Y si no, analiza tu corazón. ¿Cuántos de nosotros fuimos prisioneros de concupiscencias, dominados por demonios, así como por nuestros propios pecados, arrastrados por ellos? Pero cuando escuchamos el Evangelio, venimos a los pies de Jesús, ahora libres para hacer su voluntad. Si tú estás en Cristo, eres libre para hacer su voluntad, no para hacer lo que quieras, para hacer su voluntad. Y ahora, hermanos, espero que todos podamos decir como el apóstol. Vaya conmigo a Tito 3, verso 3. Tito 3 al 5 dice: porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ahora, hagamos un ejercicio. Voltea a ver a tu hermano. No voltees a ver a tu esposo. Bueno, sí, solamente que tengas graves problemas. Pero voltealo a ver. Ahora, piensa. Y yo quiero que levanten la mano los que eran unos mentirosos, los que eran unos criticones. No la baje. Los que eran unos maldicientos, chismosos, llenos de concupiscencias. Ahora, bájela. Dime cuál es tu justicia para ver al otro como si tú no fueras nada de eso. O sea que usamos la palabra de Dios para ver al otro como y atacarlo como si nosotros no fuéramos. Hermano, ¿puedes decir como Pablo? ¿Puedes decir que nosotros en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deleites diversos? Vivíamos en malicias, en envidias, aborrecibles, y nos aborrecíamos unos a otros. Ahora piensa, ¿a quién aborreces ahora? Y no estoy hablando solo de la iglesia, aún de los que no son creyentes. ¿Aborreces a alguien? No levantes la mano. Si eso pasa, necesitas ir a la palabra y pedirle a Dios que te siga mostrando que tú eras todo eso. Porque ahora, hermanos, la palabra de Dios ha obrado en nuestros corazones de tal manera que somos diferentes, pero no por el hecho de ser diferentes, sino porque la palabra de Dios impactó nuestros corazones. Termino con dos aplicaciones. Primero, hermano, pon atención. Adopta una postura de los principios y las prácticas que enseña la Biblia. Es decir, determina adoptando una postura de lo que dice la palabra de Dios para tu vida, en la vida práctica de lo que dice la Escritura. Es importante, hermano, es importante que sepas que el cristianismo no es un camino de rosas. Aún el más valiente se desanima cuando lucha sin distinguir entre amigos y enemigos.
Déjeme decirle cuál es bueno, en mi caso, no sé si sea de todos, pero cuando alguien se acerca a mí me dice, yo quiero estar siempre con usted, pastor, y quiero estar ahí. Yo digo, ay, Señor, porque luego, ¿qué creen? ¿Cuántas veces cree que un pastor escucha eso? Pero bueno, si se lo hicieron al Señor Jesucristo, nosotros que somos unos plebes, que no nos harán? Pero aún el más fuerte se desanima en la lucha sin poder distinguir entre amigos y enemigos. Escucha, hermano, escucha, hermana, hermano, no podrás soportar si no estás plenamente persuadido en tu propia conciencia de que sufres por causa de Él, si tú eres una persona santa. Lo que digan o piensen los demás, no importa, no importa. Un reproche de tus propios pensamientos hiere mucho más que todas las reprensiones del resto del mundo juntas. Debes hacer caso omiso de las acusaciones que el perseguidor pronuncia contra ti para destruir tu paz, y debes de dejar de poner la mirada en otro si tú te estás justificando. Debes ponerla, sí, pero para orar por él y en algún momento acercarte a él y decirle en amor, querido hermano, yo quiero decirte esto, he estado orando por ti por tanto tiempo. No para justificarte y no para destruirlo con tus labios o tu boca, tus pensamientos o tus deseos. Así que lucha contra eso. Mis hermanos, eso, luchar contra esas acusaciones o contra lo que tú puedes ver en otros, es algo que Satanás ha usado siempre como estrategia para destruir a los hijos de Dios. ¿Sabes por qué más gente se va a las iglesias? Mayormente. ¿Sabes por qué? Porque todos son unos diablos. La que se va, la persona que se va es solamente la santa. Miren, hermanos, la predicación de la palabra es muy importante, y si alguien se va a ir de una iglesia, las razones son más poderosas que eso. Si la predicación de la palabra no está siendo fiel, la integridad de tu pastor, si tú no ves eso, entre otras cosas que ya mencionamos en alguna ocasión, puedes irte. Pero hermano, a veces nos lastimamos y quizás no nos vamos, pero levantamos murallas prudentes. Segunda aplicación: procura que las escrituras te enseñen más temor de Dios y menos temor al hombre. La palabra revela tan claramente la debilidad de la ira del hombre comparada con el poder de Dios, de tal manera que el creyente ahora ya no teme lo peor que el hombre le pueda hacer. Si sales a predicar y te dan una golpiza, compara eso con lo que te hubiera sucedido si no te hubieras arrepentido. Compara eso. O si te dan una cachetada, o si te escupen, o si te ofenden. Escucha lo que dijo el Señor Jesucristo, Mateo 10:28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermano, si tienes la buena palabra de Dios, no hay por qué temer a las amenazas del mundo. El cristiano no debe temer por las amenazas o los abusos de sus enemigos.
pero tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que nos fortalezca. Pero ahora escucha solo esto, hermano, Dios le ha entregado solo un libro a su iglesia, su libro, su palabra. Hermano, no puede ser que no pases tiempo escudriñando la escritura. Hermano, hay un inmenso tesoro en la palabra de Dios que Él nos ha entregado, pero a menudo permanecemos pobres por no ponernos la ropa de trabajo y cavar hondo en esa palabra, en ese terreno. Es decir, hermano, tú puedes pasar mucho tiempo en otras cosas. Y eso lo único que nos demuestra es que tu tesoro está en otras cosas. Mira, compara el horario de tu trabajo con el tiempo que pasas escudriñando la escritura. No digo que tu trabajo sea malo. Y es que muchas veces ni siquiera tenemos tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, somos pobres. Por eso hay tanta inmadurez en nuestras vidas. Por eso no nos gozamos en su presencia. Por eso nos pesa. Por eso queremos aquí un clima que nos haga sentir bien riquísimo. Hermanos, por eso no valoramos la palabra, porque pasamos por el campo donde verdaderamente está el tesoro y pasamos de largo. No nos detenemos a escudriñar, no nos detenemos a decirle, Señor, habla mi corazón, Señor, necesito tu palabra en mi vida. Hay muchas cosas más importantes. Mis hermanos, el engaño de nuestro tesoro, de nuestra plata, es decir, de nuestros bienes materiales que ganamos con mucho mayor esfuerzo. Escucha esto, el engaño de nuestros bienes materiales que ganamos con muchas horas de trabajo, se levantarán en el día del juicio para decirnos, hiciste horas extraordinarias por dinero que se consumió, pero no pasaste por el campo de la palabra, donde se encontraba un tesoro incorruptible. Fuiste perezoso, despreciando todo ese tesoro. No hiciste nada al respecto. Hermanos, escudriñen la palabra. Si te quieres librar de pensamientos que te desaniman, de deseos pecaminosos, no digo que no van a estar, no van a venir, pero si quieres vencerlos, ve a la palabra. La armadura no está ahí solamente para que la pongamos en el museo de nuestra vitrina y todo el mundo te diga, qué bonita Biblia, pero no la lees. Hermano, escudriña la palabra, estudia la palabra, vive la palabra. Qué terrible va a ser, hermanos, de verdad, escuchar esto. Pasaste mucho tiempo trabajando para tus bienes, muchas horas, pero no te detuviste a escudriñar el tesoro más grande. Póngase de pie, oremos. Mi Dios, muchas gracias te damos
por tu palabra, Señor. Gracias porque en el pasado, Señor, nosotros no los vimos, nosotros no estuvimos presentes, pero sabemos por la historia que hombres y mujeres estuvieron dispuestos a morir porque este libro, tu palabra, Señor, llegara a nuestras manos. Ellos dieron su vida para que personas como nosotras hoy pudiéramos dedicar tiempo a leer, Señor, a meditar en tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esos hombres, porque tú los sostuviste, porque tú les diste el valor, porque tú los libraste, Señor, porque no los asesinaron en el tiempo cuando, Señor, los impíos lo habían determinado, sino que tu palabra debía ser preservada. Y Señor, gracias porque usaste la vida de hombres débiles para que esto fuera posible para nosotros. Ahora ayúdanos a nosotros, Señor, a hacer la misma cosa, a memorizarla, Señor, a guardarla en nuestro corazón, a preservarla, que nuestros hijos la conozcan, la amen, teman a tu palabra. Señor, que puedan deleitarse en gran manera en este libro glorioso, en estas palabras, porque es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta nuestra alma, Señor, y parte las coyunturas y los tuétanos, todos los huesos, discierne nuestros pensamientos, nuestros deseos del corazón. Señor, tu palabra es lo que nos ha unido, es tu palabra la que nos tiene hoy aquí, Señor, y cada día nos sostiene en este mundo. Tu palabra nos santifica. Eso fue lo que oró nuestro Señor Jesucristo. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es por tu palabra que pensamos distinto, hablamos distinto, amamos distinto, perdonamos de forma distinta. Señor, es por tu palabra, Señor, que podemos permanecer de pie, fieles, Señor, a tu palabra. Es por tu palabra, Señor, que hombres como nosotros, que en otro tiempo éramos mentirosos, blasfemos, desobedientes, Señor, hoy seamos gratos delante de ti por tu palabra que ha penetrado en nuestros corazones. Ayúdanos a ser fieles y a predicar, Señor, cantar, predicar, adorar, Señor, solamente con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra como iglesia y, Señor, que seamos nutridos con ella y que tengamos un mismo sentir, Señor, que todos aquí podamos tener ese deseo de honrarte, Señor, por encima de todo, que cada uno de nosotros nos armemos del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Él, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de un siervo. Que así lo hagamos nosotros, Señor, en la vida práctica, que todos tengamos en nuestro corazón honrarte y glorificarte de tal manera, Señor, que ni una sola ofensa nos pueda dañar en el corazón, sino que estemos dispuestos a amar y a perdonar. Señor, porque la iglesia no son cosas que suceden aquí, Señor, el día domingo. Porque la iglesia, Señor, no es tener reuniones y actividades. No, Señor, la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo orgánico. La iglesia, Señor, somos personas que pensamos, que sentimos, que deseamos, que amamos y perdonamos. Señor, ayúdanos a manifestarle al mundo que en verdad tú eres nuestro Dios y que en nuestro corazón lo único que deseamos es honrarte, Señor. Y por eso, Señor, nos amamos y nos perdonamos. Entonces, y hasta entonces, Señor, el mundo verá
que algo distinto pasa en personas pecadoras, culpables, Señor, que están dispuestas, a pesar de su debilidad de carácter, a perdonarse, a amarse, a soportarse unos a otros. Mi Dios, muchas gracias. Gracias por tu palabra y gracias porque estamos prácticamente ya, Señor, terminando esta serie de predicaciones expositivas, Señor, de la carta a los Efesios. Gracias, mi Dios, por todo lo que nos has dado y gracias por esta iglesia que tú has levantado. Son tus hijos, son tus siervos, son tus ovejas, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrarte y a honrar a tu pueblo también, Señor. Amarlo y cuidar de él, Señor, como tú lo haces. Gracias, mi Dios. Gracias por Jesucristo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.